Dios te bendiga en esta tarde que Dios ha preparado para nosotros. Un día precioso, un día donde Dios nos ha permitido estar nuevamente vivos gracias a su misericordia. Les envío saludos a la iglesia Senda de Renovación de aquí de la ciudad de Indian Ocean. Y también le envío saludos a la iglesia Senda de Restauración en Puerto Rico, en Corozal, Puerto Rico, y a los pastores Víctor y Carmen Rosa Gali. Y a todos mis hermanos en la fe y amigos en la fe. Y a aquella persona que esté viendo este video y pueda compartirlo y pueda ser edificados a través de la palabra que tenemos para el día de hoy. Que va a la par, va unida a lo que estamos viviendo y tal vez cómo podemos aplicar estos principios que vamos a estar hablando hoy, cómo lo podemos aplicar en nuestros tiempos, ya que estamos pasando por una etapa, por una situación difícil, donde estamos siendo afectados, no nada más un pueblo, no nada más un estado, sino naciones enteras, pero que a la misma vez sabemos que Dios tiene el control y a la misma vez sabemos que Dios tiene todo en sus manos. Y que nada va a suceder sin que Él lo permita. Así que gracias por ver este video, gracias por compartirlo y espero, más allá de compartirlo, espero que te edifique a ti, como yo sé que me edifica a mí estas palabras que tanto Dios pues, nos alienta a través de la Biblia. Amén. Quiero hablarle de un tema que está relacionado a lo que estamos pasando hoy. Donde Dios ha puesto en nuestros corazones, yo sé que no nada más de mi parte, sino en muchos ministros, Dios ha puesto en el corazón cambiar la agenda, cambiar los mensajes. Tal vez estábamos preparados para los primeros 3 meses del año, o los 4, 5, 6 meses del año, con algo ya establecido, pero esta situación ha cambiado nuestro enfoque a lo que estábamos enfocados, a lo que tenemos que estar enfocados ahora, y cómo Dios ha revivido y nos ha hecho trabajar a ver qué mensaje de parte de Él, de parte de su boca, pueden ser efectivos en esta temporada. Y me alegra porque la Biblia está llena. Hay veces que estamos buscando en YouTube, estamos buscando en Facebook, a ver qué nos dice el horóscopo, a ver qué nos dice las cartas, a ver qué nos dice aquel, a ver qué dice el otro, por no pasar trabajo un ratito nada más, a ver qué Dios me dice a través de su palabra. Su palabra es clara. Su palabra es la que nos conforta. Es la que en el medio del camino, es la que alumbra mis pasos. Y para todo lo que está relacionado, para la vida de cada ser humano, está escondido en la palabra de Dios. Así que vamos a ver cómo encajamos, cómo enlazamos lo que le sucedió a una gran amiga de nosotros llamada Ruth, que está en la Biblia. A ver cómo lo podemos transportar de ese tiempo a nuestro tiempo. A ver cómo lo podemos aplicar a nuestro tiempo. Y la palabra que nos enseña en Ruth, quiero comenzar al revés. Quiero comenzar en el capítulo 4. Porque vemos en el capítulo 4 algo que acontece con Ruth, que es el sueño de todo cristiano, que es el sueño tal vez de toda mujer, que es el sueño de todo aquel que quiere buscar de Dios, ser redimido, ser bendecido, tener en multiplicación, tener en abundancia, ser próspero en todo lo que hacemos, ser próspero aún en nuestra relación, en nuestro matrimonio, en todas estas cosas. Y nos enfocamos siempre en lo próspero que son los demás, pero nunca vemos todo lo que han caminado. Nunca vemos lo que han sufrido. Nunca vemos las crisis en las cuales han pasado. Pero sí nos gusta
Como dicen en Puerto Rico, estarle las papas, estarle la bendición. No, yo nací para ser bendecido, yo nací para estar en la bendición. Y ponemos la bendición en lo que tenemos, en lo que nos rodea, que es parte de la bendición, pero no es el todo de la bendición. Porque hay gente que no tiene a Cristo, y si lo vamos a tomar por ser bendecido y próspero sin tener a Cristo, de nada sirve su riqueza. Pero hay gente que tiene a Cristo. Y si tiene a Cristo, dice la palabra que si tú tienes a Cristo no te falta nada. Y tú los ves bendecidos y tú los ves gozosos. Porque no se trata de algo material. De hecho, han salido noticias donde aún raperos y gente con riquezas han dicho en sus posts, en diferentes plataformas, que están pensando vender sus carros de lujo, sus relojes de lujo, sus mansiones de lujo, porque se han dado cuenta que en una verdadera crisis nada de eso es importante. Yo me quedé asombrado cuando lo vi y lo leí. Relojes Rolex, Patek, relojes que valen 2 millones, $1 millón, mansiones, carros, McLaren, todo esto. O sea, carros que yo tendría que trabajar toda la vida tal vez para tener uno, sin tener casi, sin tener nada más. Han dicho que nada de eso los llena ahora. Porque se han dado cuenta que la vida es más importante y la libertad es más importante que todas esas cosas materiales. Entonces ahí podemos ver que Cristo nos ofrece una prosperidad diferente. Cristo nos ofrece una libertad diferente. Podemos estar encerrados, pero a la misma vez estar libres porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pues quiero comenzar hablándole de Ruth. Dice que Ruth en el capítulo 4, dice que Ruth salió a trabajar a los campos de Belén. Y ahí comenzó a recoger espigas hasta que llamó la atención de Boaz. Cuando Ruth llama la atención de Boaz, Boaz la hace venir, la conoce. Y estoy aligerando porque el tiempo es corto, pero la conoce. La va conociendo, se va enamorando de ella. Ruth era una mujer que había sido casada. Y voy a llegar a ese punto. Pero que Boaz la redimió. Hubo una redención, hubo una persona que la sacó del estado en el que estaba y la puso en un estado mejor. Eso es lo que significa redención o remisión. Sacarte de un estado que estaba y ponerte en un estado mejor. Por eso Cristo nos saca del estado de pecado, del estado de muerte, del estado donde no teníamos oportunidades. Y por medio de su sacrificio y su resurrección nos redimió del pecado y de la muerte, poniéndonos entonces en el reino que Él pertenece. Es precioso todo esto. Pero para llegar a esa etapa, para llegar a ese último capítulo 4 del libro de Ruth, no podemos obviar, no podemos pasar por alto. Porque cuando leemos el capítulo 4 vemos como una historia de un cuento de hadas. De hecho, el porcentaje de Ruth ser redimida era de un negativo 0%. Una porque era extranjera y otra porque había estado casada. Y redimirla era un poco difícil, aunque era joven. Tal vez su porcentaje era el 0%. Pero ¿qué cosas hizo Ruth que llamó la atención de Boaz? Que Boaz dijo, con esta es la que yo me quiero casar, y sacarla de ese estado y ponerla en un estado mejor, como dije antes. Pero cuando vemos la palabra y comenzamos entonces la historia del capítulo 1 del libro de Ruth, vemos que todo lo que aconteció fue diferente a lo que es el capítulo 4. Podemos verlo en la palabra en Ruth 1.
donde dice que una mujer llamada Noemí, de la ciudad de Belén. Noemí estaba casada con Elimelech y tenía 2 hijos. Los profetas de Israel habían profetizado un montón de cosas para el pueblo de Israel, incluyendo Belén. Al punto que en Belén ocurrió una crisis, como la que estamos tal vez pasando mucho. Pero la crisis que ocurrió en Belén era una crisis ya esperada. Ya se esperaba que viniera esa crisis porque ya se sabía que Dios había advertido al pueblo de Israel de lo que iba a acontecer. Ya ellos sabían lo que le venía. En medio de la crisis que hubo de hambre, Noemí salió con su familia y migraron a otro lado. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido? ¿Cuántas veces hay personas que piensan en salir? ¿Cuánta gente ha salido a emigrar para buscar un mejor porvenir? ¿Cuánta gente tal vez está pensando en este momento emigrar a otro lugar porque cree que va a estar mucho mejor? Tenga cuenta, póngalo en oración. No lo hagas por quererlo hacerlo. Tenga cuenta en cómo usted dirige sus pasos, en cómo tú tomas las decisiones en este tiempo de crisis. En cómo tú tomas las decisiones en este tiempo donde todo el mundo está pasándola igual. Pero dice que Noemí, cogió a sus hijos y a su esposo y salió para los campos de Moab. Lo que Noemí no esperaba y lo que Noemí no sabía era que la verdadera crisis iba a comenzar no cuando estaba en Belén, no en el camino a llegar a Moab, sino cuando se estableciera en Moab. La historia dice en el capítulo 1, versículo 3, que estando establecido en Moab, vino una crisis inesperada. Esa es la segunda crisis. La primera es la que ya tú sabes por dónde vienen las cosas y sabes cómo contrarrestarlas y sabes cómo combatirlas y sabes que ya tú estás orando por eso y sabes que ya tú estás intercediendo por eso y sabes que ya tú estás ayunando por eso. Pero cuando vienen las crisis inesperadas, las que tú no esperabas, las que tú no sabías por dónde entró, las que tú no sabes por qué vino, las que tú no sabes que te va a tocar a ti de gran manera. Esa crisis fue la que le esperó a Noemí. Dice que estableciéndose en Moab, el esposo de Noemí fallece. Para ese tiempo una mujer estar sola, sin un marido que la respaldara, sin un marido que saliera al campo a trabajar, sin un marido que trayera a su casa la provisión. Era bien difícil para una mujer. Pero dice que la verdadera crisis comenzó en ese momento cuando Noemí llegó a Moab, se estableció, inmediatamente Elimelech murió, su esposo. Ahí comienza la verdadera crisis. Ahí comienza la verdadera crisis. Es bien difícil. Aquellas mujeres que han perdido su marido, sea porque se murió, sea porque se fue, sea porque la abandonó. ¿Qué tan difícil se te ha hecho echar a tu familia hacia adelante? ¿Qué has tenido que trabajar? ¿Qué has tenido que ir a la escuela? ¿Qué has tenido que ir a la iglesia? ¿Qué has tenido que ir a buscar a los niños al médico, llevarlos al médico? ¿Qué has tenido que hacer todo sola? Donde tal vez las mejores amigas y los mejores amigos te han abandonado en ese tipo de crisis. Eso lo estaba viviendo Noemí. Eso no lo podemos aplicar hoy en día nosotros. Dice que los hijos de Noemí, tenía 2 hijos, se casaron, tomaron mujeres ahí en Moab. Moab era un pueblo, una ciudad idólatra. Servían a otros dioses, practicaban otras cosas, otras costumbres, otras religiones. La situación de todo esto es que los hijos se casaron. Los 2 hijos de Noemí tomaron mujeres para sí, para con ellos. Dice que una fue llamada Ruth
y la otra fue llamada Orfa. Es interesante esta historia. Puede leer en su casa el libro completo de Ruth, son 4 capítulos. Pero vemos cómo en medio de una situación difícil, cómo las cosas aún se complican más. Dije al principio que Ruth en el capítulo 4 lo tenía todo, pero ahora te voy a comenzar a decir por todo lo que pasó Ruth y Noemí. Dice que se casaron. La historia dice que 10 años después de estar casados, ocurrió otra desgracia, ocurrió otra crisis para la vida de Noemí. Dice que perdió a sus hijos, dice que murieron sus hijos después de 10 años. Eso decimos en Puerto Rico, no salimos de una para meternos en otra. Decimos en Puerto Rico, estoy salado, estoy salada. Porque cuando pasan estas crisis, es bien difícil ver la mano de Dios operando, aunque esté trabajando a favor de nosotros. Porque nos enfocamos en la crisis y nos desenfocamos de Dios. Nos enfocamos en el dolor y nos desenfocamos de Dios. Nos enfocamos en la depresión y en la angustia y nos desenfocamos de Dios. Dice que vuelve una crisis a la vida de Noemí. Pero ahora no nada más que a la vida de Noemí, sino que a la vida de Orfa y a la vida de Ruth. Vemos cómo la muerte de los 2 hijos de Noemí causa estragos nuevamente. Causa dolor. Por lo menos había una esperanza para Noemí. Al tener los 2 hijos con ella y a sus nueras con ella, salían hacia el trabajo. Salían a los campos y traían la provisión. Pero ahora sucede que no están esos 2 hijos. Cuando ponemos las esperanzas en otras personas, cuando ponemos la confianza en otras personas, yo no quiero orar que el pastor ore por mí. Yo no quiero orar que oren los intercesores por mí. Cuando dependemos de todo lo que nos rodea y Dios quiere que comiences a depender totalmente de Él. Las crisis vienen a nuestra vida en muchas ocasiones para que nosotros dejemos de depender tal vez del dinero, tal vez del trabajo, tal vez de nuestros amigos, tal vez de los diáconos, tal vez del pastor, tal vez de los profetas y de los intercesores, tal vez de todo el mundo y comencemos nosotros a confiar en Dios. Un poquito de agua. Dios quiere que comencemos a confiar en Él. Esta crisis de esta pandemia es para que despertemos. Estábamos entretenidos. Estábamos entretenidos con las luces de las iglesias. Estábamos entretenidos con la buena música. Estábamos entretenidos con los danzores. Estábamos entretenidos tal vez con los predicadores que traíamos. Estábamos muy entretenidos y desenfocados y Dios en este nuevo tiempo lo que quiere es que volvamos nuevamente en sí. Lo que quiere es que volvamos nuevamente a buscar su rostro, a confiar en Él. Tal vez muchos pastores, y me incluyo, estamos dependiendo y confiando de que esto va a suceder rápido y va a pasar rápido. Y confiando en la cuenta de banco que tenemos, que todavía podemos pagar 2 o 3 meses, gloria a Dios por eso. Pero si no ocurre nada, si todavía en 4 meses no nos podemos reunir, ¿en quién vamos a confiar verdaderamente? ¿Cómo vamos a confiar y en quién vamos a confiar? Dios te está invitando hoy para que comiences a confiar nuevamente en Él. Y no pongas tus esperanzas en la cuenta de banco, en el retiro que tienes, en todo lo que tienes alrededor, sino que comiences a confiar nuevamente en Él. Dice que murieron sus hijos.
ahora hay un triple dolor. Porque viene el recuerdo tal vez del marido de Noemí cuando murió. Ahora viene el recuerdo de los hijos cuando mueren. Y ahora tengo que trabajar con la condición física, con el alma, con la depresión que tal vez pueda estar sintiendo Ruth y Orfa en la pérdida de su marido. No es fácil. Aquel que ha perdido un familiar bien cercano sabe de lo que yo estoy hablando. En esta situación del COVID-19, muchas familias están experimentando este dolor o más fuerte todavía porque no han podido ver a sus familiares, no los han podido enterrar ellos mismos. Según mueren, se los llevan y los queman y los entierran ellos solos. Tal vez las iglesias van a tener que mostrar, y creo yo en esto, que la gloria de Cristo la vamos a mostrar, no viendo cómo corren para nuestros templos, sino ayudando también a las personas que perdieron su trabajo, a las personas que perdieron familiares, a las personas que vienen destruidas en su alma. Ahí es donde la iglesia, creo que para este tiempo, se va a dejar sentir, va a manifestar la gloria de Dios, no nada más en que se llenen los templos, porque tal vez no ocurra tan rápido, pero sí va a manifestar la gloria ayudando a personas que lo han perdido todo, que perdieron su papá, que perdieron su mamá, que perdieron un hermano, que perdieron el trabajo. Muchos profetas están profetizando mucha gloria, pero yo creo que en realidad donde vamos a tener que mostrar y manifestar la gloria de Dios va a ser restaurando a las vidas que vienen quebrantadas, que vienen dolidas, que vienen destruidas. Ahí es donde se va a cumplir el Lucas 4:18. Por cuanto nos ha ungido Jehová para libertar al cautivo, para pregonar la palabra, para aquellos que están presos, sacarlos de la cárcel. Y dice que a los afligidos de corazón, darle soporte. Yo creo que la manifestación de la iglesia para este tiempo, de la gloria de Dios para este tiempo, tal vez sea por las diferentes plataformas que hay de internet. Tal vez sea de esta manera. Tal vez que haya un poquito más de flexibilidad en las cosas, que podamos reunirnos. Pero vamos a tener que dar support. Vamos tal vez que tener que ayudar económicamente. Vamos a tal vez que tener que hacerle una compra. Vamos que tal vez tener que comprarle medicamentos. Para eso nos está llamando el Señor. En Isaías dice: me diste hambriento y no me diste de comer. Me viste desnudo y no me vestiste. En esta crisis, ¿cuántas personas van a llegar en estas condiciones? Y no es nada más orar por ellos, sino que yo voy a orar por ti, pero también te voy a bendecir. Ahí Ruth y Noemí y Orfa no tienen en la historia reflejada unas personas que le dijeron chiji, chijá, vamos, levántate, echa para adelante, olvídate de eso, sigue. No tuvieron cheerleader, no tuvieron gente. Ellas mismas se tuvieron que reanimar para poder subsistir. ¿Cuántas veces tenemos que reanimarnos? En esta pandemia, en esta crisis, nosotros mismos tenemos que reanimarnos. Tenemos que mirarnos al espejo. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Tenemos que decir: alma mía, alaba a Jehová en este tiempo difícil. Vamos, comienza a adorar. Comienza a alabar a Dios. Comienza en esta crisis a decir cuán grande es Dios. Porque no tenemos cheerleader a nuestro alrededor. No podemos esperar que llegue el domingo para ir a correr a la iglesia para que oren por nosotros. Tenemos que nosotros ponernos nuestras propias manos y decirle: en el nombre de Jesús. Porque sí está bien que está el coronavirus, pero hay otras enfermedades que están padeciendo, otras personas que la están padeciendo en su casa, en hospitales, en centros de envejecientes, en centros de restauración, porque no pueden ir a los hospitales porque el COVID-19 los tiene todos llenos. Esta palabra también es para ti.
Deseo que seas prosperado. Deseo que te levantes. Deseo que continúe. Deseo que si escuchas este mensaje puedas levantarte en fe y decirle: Señor, estoy de pie porque tú lo has permitido. Y te puedas decir a ti mismo, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Dios es grande, hermano. Algo que me gusta del versículo 6 del primer capítulo es interesante, porque tiene que ver con lo que escuchamos en este tiempo, porque tiene que ver con las personas que están hablando a nuestro alrededor, porque tiene que ver con la noticia que tú estás escuchando en este tiempo, porque dentro de malas noticias, la mala noticia que Noemí y Ruth y Orfa podían llevar al campo, porque dice en el versículo 6 que se levantaron para ir al campo de Moab a trabajar. En otras palabras, no nos podemos quedar echadas, no nos podemos quedar en depresión, no nos podemos quedar tiradas, porque nos moriremos de hambre. Vamos a levantarnos, vamos a reanimarnos, vamos a ir al campo a trabajar, vamos a buscar nosotros el bienestar, vamos a buscar nosotros los panes y los peces. Dice la palabra, capítulo 1, versículo 6, que entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová estaba bendiciendo y había bendecido a su pueblo Belén. Si se hubiesen quedado tiradas, si se hubiesen quedado en su casa, si se hubiesen quedado en la depresión que causa una muerte, si se hubiesen quedado en esa crisis, como quien dice, trancadas y solas en ese momento, y no hubiesen salido al campo de Moab a trabajar, y no hubiesen salido a buscar los panes, y no hubiesen salido a buscar el sostén de esa semana o de ese día, no hubiesen escuchado lo que se estaba diciendo en el campo de Moab. Cuando tú te quedas sin hacer nada, cuando tú te quedas sin escuchar nada, es un peligro. Porque solamente te quedas con lo que escuchaste ayer y no con lo que vas a escuchar hoy. Hoy Dios tiene una buena noticia para ti. Hoy Dios te está diciendo: levántate en esta crisis. Hoy Dios te está diciendo: sacúdete. Hoy Dios te está diciendo: levántate en ti mismo. Como el hijo pródigo, sacúdete, mírate lo que te rodea. Y aunque la crisis está, tal vez no puedes salir a trabajar, pero a mal tiempo buena cara. Levántate, date un baño, refréscate, date una afeitada, peínate y di: Señor, este es el día que tú has preparado para mí. Aleluya. El problema es quedarnos. Si se hubiesen quedado, no se hubiesen enterado de lo que estaba aconteciendo. Dice que cuando Noemí fue al campo, lo primero que escuchó, en vez de ella dar la mala noticia, en vez de ella decir: mira, estoy destruida, no quiero hacer nada, no quiero buscar nada, me ha caído la macacoa encima. Ella dijo: no, me voy a levantar, voy a trabajar, voy a buscar lo que tengo que buscar. Pero en ese levantar, Dios estaba preparando un mensaje para que ella escuchara. Dice que cuando ella pasó, ella escuchó que en su campo, que en Belén, Dios lo había visitado y había traído bendición. Tal vez tú estás escuchando esta noticia. Yo te quiero decir en esta hora que Dios te está diciendo que voy a visitar tu campo, que voy a visitar tu casa, que voy a visitar tu familia, porque en medio de una crisis yo me voy a dejar sentir, yo te voy a dejar saber que yo soy el Dios de Israel, yo te voy a dejar saber que yo soy ese Dios de pacto, yo te voy a dejar saber que yo soy Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová que provee, Jehová que sana, Jehová que hace todas las cosas imposibles, posibles para tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que escuchó. Le dijo a su nuera: Dios está visitando mi pueblo. Yo he hablado ya con ustedes
de las maravillas que hacía Dios en Israel, de las maravillas que Dios hacía en Belén, en mi pueblo. Por eso es importante hablarle a tus hijos y a tus amigos y a tus vecinos y a todo el que te rodee la grandeza que Dios ha hecho con tu vida. Porque en tiempos de crisis yo me voy a acordar de esa grandeza. Porque en tiempos de crisis yo me voy a acordar de lo que tú me habías dicho. Y tal vez yo te diga en tiempos anteriores, yo no quiero saber de tu Dios. Pero tal vez en un tiempo de crisis yo diga, yo tengo que buscar a fulano y a fulana de tal, porque en un tiempo atrás ella me estaba hablando de lo que Dios hacía en su casa y yo quiero que Dios haga lo mismo. Tal vez el problema es que no queremos hablar, no queremos testificar de lo que Dios está haciendo aún en este tiempo. Salieron. Noemí se despide de sus dos nueras y le dice, mira, quédense. Para hacer la historia más adelantada, más avanzada, le dice, quédense. Quédense porque aunque yo vuelva a dar la luz, mis hijos y ni ustedes van a esperar por mis hijos. Hagan sus vidas aquí. Quédense aquí. Pero las dos se echaron a llorar y le dijeron, no, nosotros vamos. Porque las dos habían escuchado lo que Dios había hecho en su pueblo. Pero dice la historia que en repetitivas ocasiones Noemí le decía, chicas, quédense, no me sigan. Ustedes no van a entender a mi pueblo. No nos pida que te dejemos, que nos vamos contigo. Pero en el capítulo 14 sucedió lo inesperado. Sucedió que las dos alzaron su voz. Las dos gritaron, las dos lloraron. Y cuando las dos lloraron, una de ellas decidió volver atrás. Yo les quiero decir algo al que esté escuchando este mensaje. Lo peor del mundo, o lo peor que tú puedes hacer, es que en este tiempo de crisis tú dejes a Dios. Que en este tiempo de crisis tú eches hacia atrás. Que en este tiempo de crisis tú decidas volver de donde estabas o a donde estabas. Dice que Orfa lloró, gritó, abrazó a Ruth y le dijo, mi hermana querida del alma, cuánto te amo. Tal vez todo lo que le dijo en ese momento. Cuando miró a Noemí le dijo, gracias por ser una madre para mí tal vez. Te amo. Quisiera ir contigo, pero no puedo. Dice que besó a Noemí y se marchó. Lo triste del caso es que de Orfa no se escribe nada más. Que la historia de tu vida no sea como la de Orfa. Que la historia de tu vida no quede incompleta. Que la historia de tu vida pueda llegar al capítulo 4 del libro de Ruth. Que la historia tuya no quede incompleta. Que la historia tuya, por no entender ni conocer estos tiempos, diga, mejor vuelvo a lo que conozco, mejor vuelvo a donde estaba, mejor vuelvo a adorar a mis dioses, mejor vuelvo entonces a estar tranquila. No creo en Dios, no creo en la iglesia, no creo en Cristo, no creo en pastores, no creo en nadie. Tal vez no crea en nosotros, pero por lo menos no dejes de creer en Jesús ni en Dios. Dice que la besó. Dice que se fue. Y de Orfa no se escribe nada más. Ambas, las tres, habían experimentado una crisis fuerte en su vida. Tal vez hoy tú estás experimentando esta crisis y tal vez tú has experimentado otras crisis peores que esta. O en esta misma crisis sigues experimentando crisis tras crisis. Porque está la crisis del coronavirus, está la crisis de que no hay trabajo y está la crisis de que hay familias que están perdiendo a sus familiares. Una crisis tras otra crisis, una crisis tras otra crisis. Pero mi consejo alentador en esta noche, en esta tarde, es que tú no abandones a Dios. Dice que Noemí le dijo a Ruth,
quédate también, acompaña a Orfa. Y Ruth se paró firme, porque aquí quiero dar varios tips, varios puntos de cómo aplicar nuestra palabra a nosotros en este tiempo. Porque Ruth se tuvo que parar firme. Ruth tuvo que hacer pacto con Noemí y decirle, mira, no me vuelvas a pedir que te deje. Porque es bien difícil que un visionario, después que haya visto, retroceda. Es bien difícil que después de una persona haber escuchado de las bondades de Dios, de las maravillas de Dios, de la misericordia de Dios, de la protección de Dios, diga, yo no quiero eso para mi vida. Es bien difícil. Lo que te quiero decir hoy, que Ruth le dijo a Noemí, no me pides que te deje. Primeramente, ahí vemos una persona definida en lo que quiere. Cuando tú no te defines aún en el medio de la crisis y eres como las olas que vienen y van, no vas a alcanzar nunca nada. Pero cuando tú te estableces, cuando tú te paras firme, y cuando tú dices, mira, aunque está el coronavirus, aunque está la crisis del dinero, aunque está la crisis de mi familia, Señor, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, yo voy a permanecer contigo hasta el final. Aleluya. Le dijo, no me pidas que te deje. Es más, voy a hacer un pacto contigo. Tu Dios va a ser mi Dios. Tu pueblo va a ser mi pueblo. Y a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y a donde quiera que tú mueras, ahí también yo voy a morir. ¿Le podemos decir a Dios eso? Aunque esté la situación difícil, Señor, no te voy a abandonar. Voy a permanecer firme. Voy a permanecer confiado. Cuando vemos la historia de Ruth y vemos que podemos aplicarnos de Ruth en ese capítulo 1, antes de llegar a Belén. Porque no podemos hablar que para ellas ir a Belén tenían que pasar por un lugar, por unas tierras donde habían mucha gente mala, mucha gente secuestradores, mucha gente criminal. Habían tantas personas que le podían hacer daños, que ellas tuvieron que tener, no lo quiero decir ahora para no entrar en ese punto, pero ellas tuvieron que usar una estrategia para poder cruzar a Belén. Y llegar a Belén. Se encuentra en el capítulo 2. Pero me voy a quedar en el capítulo 1. Porque le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que tú mueras, ahí también yo voy a morir. Nos gusta el capítulo 4, pero cuando vemos todo el dolor que pasaron en crisis inesperadas, porque fueron crisis inesperadas, aunque esta crisis del COVID-19 se sabía que estaba por China, cuando llegó a nuestro pueblo, cuando llegó a nuestra nación, no sabíamos qué tan fuerte y qué tan mala era. Esto fue inesperado. No se sabe cuándo se va a acabar. No se sabe cuándo todo se va a poner normal. Pero sí te puedo garantizar algo. Que si tú vienes a los pies de Cristo hoy, que si tú entregas tu corazón hoy en este tiempo difícil, que no te importe los amigos, que no te importe la familia, ahora vienes a Cristo porque los tiempos están difíciles. Bueno, si los tiempos nos están hablando, pues claro que yo voy a ir a Cristo. Dice que hizo pacto. Pero yo veo la fe que tuvo Ruth. La esperanza llegó cuando Noemí en el campo de Moab se enteró de que Dios había visitado a su pueblo. Tal vez tú estabas falta de esperanza y de fe. Tal vez la fe, tú dijiste, Señor, hasta aquí llegó. Si no pasa lo que yo quiero que pase, hasta aquí llegó mi fe. Tal vez tú dijiste ayer, lo dijiste esta mañana, hasta aquí llegué. No vuelvo más, no puedo más. Y estás escuchando este mensaje. Y yo te tengo que decir, ser persistente. No tires la toalla, no te rindas.
Llénate de fe como se llenó de fe Noemí. Llénate de fe como se llenó de fe Ruth. Orfa reviró porque no tenía fe. Orfa viró porque no tuvo esperanza. Orfa viró porque no creyó en las cosas que Dios hacía. Orfa viró porque ya estaba acostumbrada a su dolor y a su atmósfera. Suelta tu atmósfera. Suelta el dolor. Suelta todo lo que te rodea en este día. Y di, Señor, no quiero seguir viviendo de la manera que estoy viviendo. Me sacudo. Esta crisis me ha dado duro. Esta crisis me ha sacudido. Pero de igual manera, Señor, me sacudo. Suelto la capa que me define. Suelto la capa que me distingue. Suelto la capa del dolor. Suelto la capa de la angustia. Suelto la capa de la depresión. Y Señor, me pongo, Señor, un manto de alegría. Un manto de óleo. Un manto, Señor, de esperanza y de fe. Para poder seguir hacia adelante. Está la crisis que tú sabes que viene. Y la sabemos combatir y la sabemos pelear. Pero cuando nos sorprende la crisis que no sabíamos que venía. Esa crisis que nos quiere tumbar. Esa crisis que nos da tan fuerte que aún nos tira al suelo. Pero podemos decir como dice el apóstol Pablo. Aunque tirado en el suelo, no destruido ni derrotado. Porque Dios todos los días nos levanta. Yo te invito a que tú cojas este mensaje. Y para que tú entiendas que antes de llegar al capítulo 4, tú estás pasando por el capítulo 1. Hay un capítulo 4 en tu vida que te espera. Hay una redención que te espera. Hay una Dios te va a redimir. De esta situación que está pasando, Dios te va a bendecir. La palabra dice en el Salmo 138, creo que versículo 5, que Dios no desamparará la obra de sus manos. Tú eres una obra en las manos de Dios. Dios te tiene en sus manos. Él no te va a desamparar en este tiempo fuerte. Si cuando te ha bendecido y cuando tú has estado bien, Él ha estado contigo, más ahora en este tiempo Él está contigo. Él no te está dejando solo. Él no está dejando que tú pases esta crisis solo. Él está contigo en el medio del dolor, en el medio de tus llantos, en el medio de tus gritos, en el medio de tu desespero, en el medio de tu ansiedad, en el medio de todo lo que tú estás viviendo y yo estoy viviendo. Dios está ahí. Aleluya. El capítulo 1 se está acabando para tu vida. Dios va a abrir nuevas oportunidades. Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que entregarnos a Él. En este tiempo que quede de aislamiento, planifica con Dios. Que en todos los planes que tú tengas, Dios sea el primero en tu vida. Que esté en todos los planes Dios. Tal vez no sabemos cuánto tiempo va a durar el reabrir las iglesias. Tal vez las iglesias, a causa de que no puedan abrir y no se puedan sostener, tienen que cerrar sus puertas. La iglesia no, los templos. Tal vez hay pastores que están pensando, ¿cómo voy a pagar este mes? No quiero llamar a las ovejas, no quiero llamar a los hijos, no quiero llamar a nadie a decirle, mira, manden su diezmo, manden su ofrenda. De hecho, si tú crees en Dios en esta temporada, tú no tienes necesidad de estar pidiendo ofrenda ni diezmos por la internet. Porque te tengo que decir, sal de ese lugar,
Visita el campo de Moab, porque ahí Dios tiene buenas noticias. Ahí Dios te va a decir, te voy a bendecir por encima de esta crisis. No hay necesidad de pedir cuando vemos que Dios tiene el control y predicamos que Dios tiene el control. Créame, no hay necesidad de pedir. Yo estoy viendo la mano de Dios en todos los aspectos, en la vida mía, en la vida de mi familia y en la vida de la iglesia. Porque Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dice que Él nos tiene en sus manos. Dice que Él no va a abandonar la obra de sus manos. Tú y yo somos obra de Dios. Y no estamos desamparadas, estamos en sus manos. Yo te doy gracias por estar escuchando este mensaje. Y si lo puedes compartir a tu familia. Porque de todo lo que te he enseñado, es que en medio de la crisis, Dios tiene un plan para tu vida. En medio de la crisis de Ruth, Noemí y Orfa, pero me concentro en Noemí y Ruth, Dios tenía un plan específico. Al punto que cuando Ruth llega a Belén, es bendecida, comienza a recoger espigas, comenzó a trabajar más que las demás. Cuando nosotros que somos la iglesia del Cordero, el cuerpo de Cristo, y nosotros comenzamos a trabajar como debemos de trabajar, fijamos los ojos de Dios a nosotros y seremos bendecidos. Dice que Ruth fue bendecida. Comenzó a trabajar más que las demás, sin pertenecer al grupo de trabajadoras. Comenzó a trabajar más que las demás y llamó la atención de Boaz. En el capítulo 3, Boaz la conoce, la va conociendo, se va fijando más en ella. Hay unas estrategias que Noemí le da. Y luego llega el capítulo 4, donde entonces Ruth y Boaz se casan. Lo más bonito de todo esto es que de Ruth y Boaz sale Obed, y de Obed sale Isaí, y de Isaí sale el rey David. Mira si el plan de Dios era perfecto. Tal vez Ruth y Noemí dijeron, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué tocó esto mi casa? Porque siempre nos ocupamos en lo que tenemos al frente y nunca vemos las cosas que pueden venir en el futuro. Yo te estoy diciendo, no te enfoques en lo que tienes al frente. Vive tu día a día. Vive tu día como si fuese el último día. Pero si mañana hay un nuevo día, un nuevo despertar para nosotros, Dios tiene cosas grandes también para el día de mañana. Dios no es un Dios de límite. A Dios no se le acaba la misericordia. A Dios no se le acaba el amor. A Dios no se le acaba la paz. Dios, en medio de tu tormenta y de tu crisis, Dios te va a levantar. Dios te va a restaurar. Dios te va a dar nueva fuerza. Dios te va a poner sobre la peña. Dios te va a dar aún lo que tú has perdido. Dios te lo va a retornar en bendiciones. ¿En qué bendiciones? Yo no sé, pero sí te puedo decir que son en bendiciones y son buenas. Porque dice la palabra en Jeremías que los planes que Dios tiene con nosotros son planes de bien y no de mal, para llegar al fin de lo que Él quiere hacer con nosotros. Dios te bendiga. No importa lo que esté pasando, no importa la situación, tienes dos decisiones que tomar. O decides como decidió Ruth en seguir hacia adelante, ser intrépida, ser atrevida, ser una persona definida en las cosas que quiere hacer, ser una persona que no se rindió, ser una persona que hizo pacto no con Dios sino con Noemí y le dijo, yo voy a seguirte, yo voy a llegar hasta donde tú llegues y aún yo te voy a bendecir. Ser como Ruth en esta temporada. De Orfa no se escribió nada más, solamente que regresó a sus dioses. No regreses a tu pasado. Yo les voy a decir algo: al que no tenga Cristo,
Y aún al que tenía a Cristo y estaba en las dos aguas. Yo te voy a decir algo. En este tiempo, no decidas volver a la vida que tú llevabas. Créeme, tal vez no la pases bien. Tal vez todo esto es una oportunidad para que tú te reenfoques. Deja la manera de vivir vieja. A un cristiano que están escuchando esto. Gente que dice que tiene a Cristo en su corazón, pero estaba en las dos aguas. Estaba practicando el pecado libremente. Esta es la oportunidad que Dios te está dando para que tú te definas en medio de esta crisis. Y tú digas, Señor, te quiero seguir en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú estás buscando. Dios te bendiga, que pases una feliz noche. Comparte este video con cualquiera que lo quieras compartir. En el nombre de Jesús estaremos orando por usted. Gracias.